santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. De lo alto del cielo a lo profundo del mar, la creación revela tu majestad.
color del otoño al blanco invernal. Las criaturas del mundo unen su cantar, exclamando indescriptible, incontenible, a cada estrella del cielo su nombre le dio. Maravilloso Dios, poderoso, no hay otro, con humildad nos postramos a darte honor. Maravilloso Dios. ¿Qué le dice a los rayos hacia dónde caer? ¿O ha visto a los cielos de nieve llena? ¿Quién pensó en el sol y su fuente de luz? Y ocultarse de noche para refrescar. Nadie puede, indescriptible, incontenible, a cada estrella del cielo su nombre le dio. Maravilloso Dios, poderoso, no hay otro, con humildad nos postramos a darle honor. Maravilloso Dios, maravilloso Dios. Indescriptible, incontenible, a cada estrella del cielo su nombre le dio. Maravilloso Dios, poderoso, no hay otro, con humildad nos postramos a darle honor. Maravilloso Dios, incomparable, invariable, ves lo profundo de mí y me amas igual. Maravilloso Dios. Hablaremos de Cristo, el Rey de Reyes, Señor de señores, por la eternidad, porque es el camino, la vida y la verdad. Hablaremos de Cristo más y más, más y más. Su nombre quiero exaltar, más y más. Su fama quiero divulgar, más y más. Como una antorcha siempre estar y rendido a sus pies, más y más. Hablaremos de Cristo, el Rey de Reyes, Señor de señores, por la eternidad, porque es el camino, la
la vida y la verdad. Hablaremos de Cristo más y más, más y más. Tu nombre quiero exaltar, más y más. Tu fama quiero divulgar, más y más. Como una antorcha siempre estar y rendido a sus pies, más y más. Amén. Y vamos a terminar con una canción que es nueva. Algunos la han escuchado ya, pero vamos a ir aprendiendo. La va a estar ahí en la diapositiva. Así que la podemos ir aprendiendo ya. Y al siguiente domingo ya la cantamos todos mucho mejor. Tú eres Señor, el Rey de los cielos, nuestro Salvador, nuestro gran consuelo, el único Dios, el Dios verdadero. Y ante ti nos postramos, hoy tú eres santo, fiel, eres bueno. Y aunque todo esté oscuro, tu luz sí brillará. Y aunque otros nos callen, tu voz sí se escuchará. Y si nos faltan las fuerzas, tú nos sostendrás. Confiamos en ti, Señor, nunca nos abandonarás. ¿A quién voy a ir? Tú vives en mí. ¿Qué voy a buscar? Tú me amaste a mí. ¿Por quién viviré? Moriste por mí, mi ser yo te entrego a ti, para ti yo quiero existir. Y aunque todo esté oscuro, tu luz sí brillará. Y aunque otros nos callen, tu voz sí se escuchará. Y si nos faltan las fuerzas, tú nos sostendrás. Confiamos en ti, Señor, nunca nos abandonarás. Confiamos en ti, Señor, nunca nos vas a dejar de amar. La Salvación viene de Dios, que está en el trono. Digno es Jesús de recibir la gloria. La salvación viene de Dios, que está en el trono. Digno es Jesús de recibir la gloria. La salvación viene de Dios, que está en el trono. Digno es Jesús de recibir la gloria. Y aunque Todo esté oscuro, tu luz sí brillará. Y aunque otros nos callen, tu voz sí se escuchará. Y si nos faltan las fuerzas, tú nos sostendrás. Confiamos en ti, Señor, nunca nos abandonarás. Confiamos en ti, Señor, nunca nos vas a dejar de amar. Y aunque todo esté oscuro, tu luz sí brillará. Y aunque otros nos callen,
Amén. Vamos a terminar este tiempo de alabanza y vamos a hacerlo con una canción para los niños. No pueden salir, pero no pasa nada, se quedan ahí. Y la canción es de un versículo que es una de las formas de aprendernos versículos de memoria, que es cantando versículos. Así que vamos a cantar Mateo 19, 14 todos juntos, con los niños también, ¿vale? Así que vamos a cantar. Pero Jesús les dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19, 14. Pero Jesús les dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19, 14. Amén. Pueden sentarse y le doy paso a Gregorio, que tiene unos anuncios que dar. Buenos días, hermanos. Es un gozo poder estar aquí de nuevo, aunque con las restricciones que ya todos conocemos. Varios hermanos me han dicho de los ventiladores, pero en el momento en que estábamos cantando, por motivo de que al cantar pues exhalamos aire y se mueve todo por ahí, para tomar las debidas precauciones los he tenido parados. Ahora cuando nuestro hermano pase y esté él solo aquí con la predicación, pues sí los pondremos un poco, aunque sean fijos, para que se mueva algo más el aire. Disculpen, pero son así las cosas. Nuestro hermano Bruno González, él ha estado en otra ocasión aquí, estuvo allá por el mes de febrero. Está en esta mañana nuevamente con su esposa y su hija y es un gozo poderlos tener aquí. Él va a tener dos partes en el culto. Va a hacer la presentación de un libro, que va a ser un libro que ha escrito y nos los va a presentar. Y después va a continuar con la meditación de la palabra. Así que antes de darle paso, y ya que el aire se va reposando un poco también, todo el movimiento que ha habido, voy a tener una oración y seguidamente ya le doy paso a él. Señor y Padre nuestro, te alabamos y glorificamos tu nombre nuevamente en esta mañana, porque tú eres un Dios grande, Señor, un Dios bueno, que has permitido que estemos aquí, Señor, para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Bendice, Señor, este tiempo de predicación de tu palabra. Bendice a nuestro hermano Bruno, que va a tener la exposición de ella, Señor. Pon tú en su boca las palabras que ya has puesto en su corazón. Y a cada uno de los que estamos escuchando, Señor, nuestros corazones y oídos atentos a lo que tu palabra dice. Gracias, Señor, por este tiempo. Acordándonos también de los hermanos que no han podido estar con nosotros en este día. Todo ello te lo pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, buenos días a todos. La verdad que es un placer para mi familia y para mí poder estar aquí. Antes de nada, como yo no sé si nos conocemos todos, presentarnos. Mi esposa Lidia, nuestra hija Hannah. Hannah nació en el Canadá cuando nosotros vivíamos por allá, por aquellas tierras donde hace frío un día sí y otro también. Pues estuvimos viviendo unos años por allá, ella nació allá. Y bueno, ya aunque mi esposa y yo somos de aquí, somos de Canarias también.
de la isla ahí vecina, de los del Pío Pío, somos nosotros. Y bueno, es un placer poder estar aquí. Esta creo que es la tercera vez que estamos en esta iglesia. La primera vez fue, creo que allá por el año 2017, todavía creo que ni Dani era pastor aquí en la iglesia. Yo llevo un poco Cefobán en Canarias, aquí en Canarias también. Vine con Manuel Fernández, yo creo que él ha predicado muchas veces aquí, Manuel Fernández y Marma Fucci. Y luego la segunda vez que yo pude estar aquí, estuvimos como familia en el mes de febrero. No estaba el grupo de alabanza porque tenían algo ese día, pero fue ese famoso fin de semana de la calima, que no se veía absolutamente nada, y entonces nosotros vinimos, gracias a Dios el avión vino, pero no volvió. Entonces después fue una odisea de estas tremendas, tuvimos que volver en barco y fue algo, bueno, para olvidar. Íbamos a volver en el mes de marzo, no pudimos volver por el tema este de la pandemia, pero gracias al Señor podemos estar aquí en esta ocasión y poder disfrutar de este tiempo. Hay un dicho que dice que de bien nacido es el ser agradecido. Y yo quiero agradecer al Señor en primer lugar, al anciano Gregorio, a los diáconos, a cada uno de ustedes como parte de la iglesia, por permitirnos estar nuevamente en este día, en este lugar, con el propósito de compartir la palabra del Señor, de poder conocernos un poquito mejor. Y también en esta ocasión quería presentarles este libro que he escrito y que tenía que haber salido a principios de abril, pero por el tema de la pandemia y todo vino a salir el día 20 de mayo. El libro se titula Job ante la grandeza de Dios. Job en pequeñito y la grandeza de Dios en grande. ¿Por qué? Porque si hay un protagonista en el libro de Job, como en toda la Biblia, no son los personajes. En el libro de Job no es Job, no son sus amigos. El gran protagonista, como en toda la Biblia, es Dios. Este libro es fruto de uno de los trabajos que tuve que hacer para el doctorado, luego cambié muchas cosas para hacerlo sencillo. Es muy fácil de leer con ilustraciones de la vida diaria. Son 11 capítulos donde voy desarrollando partes del libro de Job, donde siempre el hilo conductor es la grandeza de Dios. Así que les animo, si están interesados en que puedan un poco adquirir este libro. El libro vale 15 euros y les voy a contar un poco la historia rápidamente del libro. Cuando ya llegó la hora de publicar el libro, normalmente, como todos los cristianos, los evangélicos, vamos a mirar algunas editoriales cristianas para poder publicar el libro, pero cuando llegó ese momento yo no tenía paz con publicarlo con una editorial cristiana. Entonces un amigo me habla y me dice: ¿por qué no lo intentas con alguna editorial no cristiana? Yo le dije, mira el título del libro, Job ante la grandeza de Dios. Esto, aunque yo se lo lleve a una editorial no cristiana, no lo van a publicar. Dice, inténtalo. Bueno, lo intenté, les mandé el borrador y en menos de 24 horas me contestaron que sí querían publicar el libro. El libro está publicado con una editorial no cristiana, porque yo quiero que ese libro, como el resto, si es la voluntad del Señor, ahora en otoño saldrá otro, si es la voluntad del Señor, pues que esos libros puedan estar no en librerías cristianas, sino en lugares bajo pedido como el Corte Inglés, como la Casa del Libro, y en ese tipo de lugares donde normalmente la gente no cristiana no encuentra libros de este tipo. Entonces yo quería que, si era la voluntad del Señor, que el libro pudiera estar ahí. Y el Señor lo ha permitido. Yo le doy muchas gracias al Señor por ello. Y les animo después, si están interesados. Es un libro, no es un comentario exegético del libro de Job, sino que es un libro que, como decía antes, en esos 11 capítulos voy desarrollando las diferentes partes del libro de Job. Y ya que hoy estaba presentando un poco ese libro, yo de lo que quiero predicar en esta mañana es del libro de Job. Así que, si son tan amables, abran vuestras Biblias en Job capítulo 1. Normalmente cuando predico en una iglesia el libro de Job, solamente en el capítulo 1 suelo estar 3 semanas hablando acerca de ese capítulo 1, pero hoy quiero hacer simplemente una introducción al capítulo 1 del libro de Job en esta mañana.
Primero decir que quién fue el autor de este libro de Job. No sabemos realmente quién fue el autor. Hay gente que cree que pudo haber sido Job. Hay otros que piensan que pudo haber sido Moisés. Hay otros que creen que pudo haber sido Eliú. Y hay algunos que creen que pudo haber sido Salomón. Pero como realmente no sabemos a ciencia cierta quién fue el que escribió el libro de Job, yo no seré en esta mañana el que especule acerca de quién escribió el libro. Y el tema central del libro de Job, yo recuerdo cuando comencé a estudiar este libro, hace 20 años, leía algunos comentarios y los comentarios te llevaban a que el tema central del libro era ¿por qué el justo sufre si Dios es un Dios bueno? Pero cuando vamos a eso, estamos viendo el libro desde el punto de vista del ser humano. Pero al fin y al cabo, el libro hay que verlo desde el punto de vista de Dios. Vamos a estar viendo hoy quién comienza la conversación. Es Dios mismo. ¿Quién es el que está al control de cada situación? Es Dios mismo. Por lo tanto, el tema central del libro de Job es la grandeza de Dios. Miren, nosotros estamos pasando por una pandemia que ¿quién nos hubiera dicho a nosotros? ¿Se imaginan? A comienzo de año, en el mes de enero, que el mundo en el mes de marzo, a mediados de marzo, iba a pegar un frenazo increíble, que casi la mitad de la población del mundo iba a estar confinada en sus casas. Si nos hubieran dicho eso en enero o incluso en febrero, yo creo que nos hubiéramos reído de las personas que nos hubieran dicho eso. Pero debemos recordar que quien está detrás de todo eso, al fin y al cabo, en última instancia, es Dios. Porque no sucede nada sin que Dios lo permita. Dice su palabra que Él tiene incluso contados cada uno de los cabellos de nuestra cabeza. Yo sé que en cuanto a eso tiene más trabajo con unos que con otros, ¿verdad? Pero así todo, cada cabello de nuestra cabeza está contado. Dios es el que está al control de cada situación. El libro de Job es un libro incluso que se estudia en las universidades, porque es un libro que tiene una riqueza tremenda. Es un libro de sabiduría. El libro de Job fue, voy a decir algo, que lo he predicado en algunas iglesias y la gente me mira y dice, este está diciendo alguna herejía. No crean que voy a decir ninguna herejía. El libro de Job es el primer libro de la Biblia. El primer libro que se escribió es el libro de Job. Nosotros tenemos Génesis ahí, pero el primero es el libro de Job. Si ustedes van al libro de Job, verán que ahí no encuentran al pueblo de Israel por ningún lado. Ahí no encuentran las leyes que Dios le dio a Moisés por ningún lado. Job es contemporáneo de los patriarcas. Estamos hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob. Por lo tanto, ese fue el primero de los libros que se escribió. Y en el capítulo 1 está dividido en 3 partes. La primera de las partes va del versículo 1 al versículo 5, que nos hablan acerca de Job, de quién era Job. Luego del versículo 6 al 11 nos habla acerca de esa propuesta que Satanás hace a Dios. Y luego del 12 hasta el final vemos cómo Dios permite que Job pase por lo que pasa y sufra lo que tiene que sufrir. Y comienza diciéndonos este libro, en el versículo 1, la primera parte dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Así es como comienza el libro. Nos habla acerca de un hombre, tal y como nosotros, un hombre de carne y hueso. No nos presentan a Job como un Superman, no nos presentan a Job como alguien increíble. No, dice ahí que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Así es como comienza, de una manera clara.
sencilla. Él era un hombre como cada uno de nosotros. Pero si se fijan ahora, casi que con 4 sencillas, como si fuera un pintor, con 4 sencillas pinceladas, el autor del libro de Job nos va a estar hablando acerca de su carácter moral y espiritual. Nos va a estar hablando acerca de cómo era este personaje. Dice ahí en la segunda parte del versículo 1: y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cosas nos dice ahí acerca de Job. En primer lugar, nos dice que Job era un hombre perfecto. Eso no quiere decir que era sin pecado, porque la Biblia dice que todos somos pecadores, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que la paga de nuestro pecado es muerte y que la única manera de acercarnos a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. Lo que quiere decir ahí su palabra con que Job era perfecto es que Job era un hombre íntegro, es que Job era un hombre cabal. Dice ahí que era perfecto, luego nos dice que era recto, lo cual nos está hablando que Job también era un hombre justo, justo en lo que hacía, justo en lo que decía, justo como lo decía. Y ahora nos dice también que él era un hombre temeroso de Dios. Si era temeroso de Dios, Job era un hombre también sabio. Porque recuerdan qué es lo que nos dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría, que es el temor al Señor, el temor a Dios. Si una persona, si tú quieres ser un hombre, una mujer, un joven, una jovencita sabios, si queremos ser sabios, tenemos que ser temerosos de Dios. Vivir cada día para agradarle. Vivir cada día para honrarle, vivir cada día para que Dios se pueda sentir honrado con cada una de nuestras vidas. Era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y ahora nos dice ahí que era apartado del mal. O sea, Job era sincero en lo que creía y sincero en quien creía. Job no era como primero imaginó Satanás y luego sus 3 amigos, una cosa por delante y otra cosa por detrás. No, Job no era un hombre con una doble vida. Job no era de las personas que, usando el ejemplo de nuestros días, podía venir el domingo a la reunión y luego durante la semana en casa, madre mía, cómo era ese hombre o esa mujer. No, Job era un hombre que en primer lugar, él quería honrar y agradar a Dios. Job aspiraba a respetar y a cumplir la voluntad de Dios. Job tenía un corazón sano, un corazón sencillo. Sin lugar a dudas, Job había aprendido que acercarse a Dios para él era el bien. Dice el Salmo 73, versículo 28, el salmista Asaf, dice ahí en el Salmo 73, 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. No hay nada mejor para un hijo, para una hija de Dios que acercarnos a Él, que vivir cerca de su presencia. Dice, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. En medio de un mundo que se está tambaleando, nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor. Si nuestra esperanza no está puesta en el Señor, ¿dónde va a estar puesta? ¿En los políticos? ¿En nuestra sociedad? Apaga la luz y vámonos, si es así. Nuestra esperanza, nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Y Job era un hombre que había puesto su esperanza en el Señor. Dice el versículo 2 de Job 1, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas.
Miren, en aquel entonces, en la antigüedad, el tener muchos hijos era señal de la prosperidad y de la bendición de Dios. ¿Recuerdan el ejemplo de Ana? Cómo ella oraba y lloraba delante del Señor porque no podía tener hijos, y cómo Dios la bendijo y le dio no cualquier hijo. ¿Qué hijo le dio? ¿Cómo se llamaba su hijo, el hijo de Ana? Samuel, el profeta Samuel, uno de los profetas más grandes del pueblo de Israel. Ahora también nos habla, porque en estos primeros 5 versículos nos está hablando de cuáles eran sus circunstancias, para ponernos en contexto de las riquezas que Job tenía. Dice el verso 3, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Interesante cómo Dios había bendecido de una manera tremenda a Job. Lo había bendecido con 10 hijos. Lo había bendecido ahora hasta con riquezas materiales. Saben, no es fácil adorar a Dios cuando una persona tiene riquezas materiales, porque puede llegar a creerse autosuficiente, puede llegar a creerse que no necesita de Dios, ni de nada, ni de nadie. No es fácil. Tampoco es fácil adorar a Dios cuando los golpes de la vida provocan escasez y es difícil llegar a final de mes. Pero ¿saben qué? Dios a Job lo había bendecido de una manera tremenda. Job poseyó muchos bienes, pero ¿saben qué? Los bienes nunca poseyeron a Job. Para Job los bienes no eran un fin en sí mismo, eran simplemente un medio para hacer más productivo su servicio y su trabajo al Señor. Él tenía muchísimos animales, en aquel entonces tenía muchísimos criados, hoy podríamos decir muchísimos trabajadores. ¿Se pueden imaginar para esa gente para la cual trabajaban? Ellos trabajaban para Job. Job era un buen patrón. Tendría que ser un honor para esa gente trabajar para Job. ¿Por qué? Porque Job era un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job quería honrar a Dios con todo, con su manera de ser, con su manera de vivir. Nos dice ahora el verso 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Qué gran consuelo tenía que ser para Job ver su familia. Sus 10 hijos ya crecidos. Cada uno dice que tenía sus propias casas. Vivían en cada una de sus casas. Se llevaban bien. Se invitaban unos a otros a comer. Había muy buena relación entre ellos. Saben, en el mundo donde nosotros estamos viviendo, donde se está poniendo en tela de juicio la familia, ver la familia de Job tenía que ser de tremenda bendición. Ver a sus hijos, como ellos, aún cada uno teniendo sus casas, hacían sus banquetes, sus comidas y estaban unidos. ¡Qué bendición! Hoy día muchas veces vemos las familias completamente destruidas. Desde nuestra sociedad se está intentando destruir a las familias. Se está intentando destruir al matrimonio. Hoy vale, según la sociedad, cualquier tipo de relación. ¿Y verdad que me entienden? Da igual que sea, dice la sociedad, hombre, hombre o mujer y mujer. No, no da igual. La Biblia instituyó la familia. La Biblia instituyó un papá y una mamá. Eso fue lo que está escrito aquí, ha sido lo que Dios ha instituido y está siendo puesto en tela de juicio por los gobiernos. Quieren lavarle el cerebro a los niños desde pequeño.
Y a veces parece que las iglesias estamos callados para no hacer mucho ruido. ¿Recuerdan a la ministra Celá cuando dijo, los hijos no pertenecen a los padres? Sí, pertenecen a los padres. Son un préstamo que el Señor, a veces se dice regalo, yo lo digo también ahí en el libro. A mí me gusta usar más la palabra préstamo que no regalo. ¿Saben por qué? Porque un regalo hace referencia a que cuando alguien me da un regalo, por ejemplo, usando el caso de los hijos, eso me pertenece a mí ahora. Y los hijos no me pertenecen a mí, los hijos son del Señor. El Señor ha puesto a los hijos como un préstamo. Y si alguien me presta algo, yo tengo que dejarlo como mínimo tan bien como me lo han prestado. No puedo hacer mal uso de eso porque en un momento dado tengo que devolverlo. Si así es como para los hijos y así es incluso nuestra vida. Nuestra vida no nos pertenece a nosotros. Nuestra vida le pertenece a Dios. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí ahora? Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe por amor de aquel que murió y se entregó a sí mismo por mí. La idea es, mis pensamientos tienen que ser los pensamientos de Dios. Mi andar tiene que ser el andar de Dios. Mi mirar tiene que ser el mirar de Dios. Mi hablar tiene que ser el hablar de Dios, porque nos debemos a Él. Si nosotros pudiéramos entender eso, nuestras vidas serían completamente diferentes. No nos podríamos permitir el lujo de hacer cosas que luego pueden estar en contra a la voluntad de Dios. Dice ahora el versículo 5, y miren, el versículo 5 es el secreto de la vida de Job. Dice ese versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Queridos hermanos y amigos, este era el éxito de la vida de Job. En primer lugar, nos dice ahí, hablando de su familia, que Job, después de las fiestas que sus hijos hacían y ya eran mayores, dice que Job los mandaba llamar para purificarnos. Él era el sacerdote espiritual de su familia. La idea es, Job les hacía examinar su conciencia. Por si acaso hubieran dicho o hubieran hecho algo que estaba en contra a la voluntad de Dios. Es bien cierto que nosotros a nuestros hijos no le vamos a poder dar ni la gracia ni la salvación. Eso va a depender de cada uno de ellos. Pero sí debemos fomentar su santificación con oportunos consejos, con oraciones y sobre todo con nuestro ejemplo como padres, los que seamos padres. Con ejemplo para cada uno de nuestros hijos. En segundo lugar, nos dice ahí que Job ofrecía holocaustos por ellos. Job tenía levantado en su casa un altar para pedir a Dios por su familia. ¿Cuán importante es esto? Nuestro primer y más importante lugar de trabajo debe ser el hogar. Es ahí donde tenemos que comenzar a orar por nuestras familias, por nuestros hijos, porque ¿saben qué? Al fin y al cabo, las iglesias son solamente el reflejo de lo que son nuestras familias. ¿Por qué están compuestas las iglesias? Por individuos y por familias. Y escuchemos bien, familias sanas, tendremos iglesias sanas. Familias enfermas, tendremos iglesias enfermas. Al final la iglesia no es sino el reflejo
de lo que cada uno de nosotros somos en el hogar, somos en nuestra familia, somos en nuestra propia intimidad. Y en tercer lugar, vemos ahí al final del versículo 5 que de esta manera hacía Job todos los días. Job sabía que le iba la vida en lo que estaba haciendo. Y queridos hermanos, no tenemos que ser muy inteligentes ninguno de nosotros para saber cómo está yendo esta sociedad. Esta sociedad, o podríamos decir esta suciedad, le está dando cada día la espalda a Dios. Está viviendo alejada de Dios. Y nosotros, los hijos y las hijas de Dios, debemos ser ejemplo para este mundo que está viviendo en derrota. Nosotros tenemos que ir a este mundo y enseñarle con nuestro ejemplo, con nuestra familia, cómo se tiene que vivir. ¿O quién lo va a hacer? ¿Va a ser la sociedad la que le va a enseñar? ¿Nos va a enseñar a nosotros o le va a enseñar a nuestros hijos cómo se tiene que vivir? Apañados vamos. Si esto sucede, por lo tanto necesitamos que el Señor nos despierte. De todo ello hablo con ilustraciones en el libro. En segundo lugar, del versículo 6 al versículo 11, digamos que este es uno de esos pasajes que pocas veces vemos en las Escrituras, porque es como que nos descorren un velo y nos muestran una conversación que se está produciendo en las esferas celestiales. Por eso nos está mostrando esa conversación. Comienza diciendo el versículo 6, un día, así comienza ese pasaje, y me encanta. ¿Saben qué? Poco podía imaginarse Job lo que aquel día iba a significar para el resto de su vida. Seguramente Job ese día, como de costumbre, se levantó muy de mañana, madrugando, para poner el día en las manos del Señor, para pedir por toda su familia. No sabemos, la Biblia no lo dice, si ese día llovía o hacía sol, si había nubarrones o tendrían calima como solemos tener de vez en cuando por aquí. No sabemos cómo fue el día. Lo que sí sabemos es que sin Job saberlo, ese día iba a cambiar su vida para siempre. A lo largo de nuestra vida también hay días que nos van a cambiar para siempre. Por ejemplo, los que estamos casados, el día que nos casamos, nos guste o no, ese día nos cambió la vida. El día que tuvimos nuestros hijos, ese día nos cambió la vida. Alguien a lo mejor tenía un dolor, fue al médico a hacerse unas pruebas rutinarias y el médico le dijo, lo sentimos, hemos encontrado algo y la vida cambia. En un momento, en un abrir y cerrar los ojos, nuestras vidas pueden cambiar. Y la vida de Job iba a cambiar en un momento. Pero aún así todo debemos recordar, como nos dice el Salmo 31, versículo 15, la primera parte, dice ese Salmo en el versículo 15. En tu mano están, ¿qué? Mis tiempos. Qué interesante. Saber, recordar y pensar que nuestros tiempos, que nuestras vidas están en las manos del Señor. No pasa nada por casualidad. En las cosas del Señor no hay casualidades. Dios lo tiene preparado para su propósito. Yo tengo que obedecer a Dios, confiar en Él, y Dios obrará. Muchos de nosotros seguramente en este tiempo que hemos pasado nos habremos hecho preguntas. ¿Cuánta gente de la noche a la mañana ha perdido sus trabajos? ¿Ha perdido su poder económico? ¿Cuántas situaciones? Parece que el suelo comienza a temblar bajo nuestros pies. Y nos podemos hacer muchas preguntas. ¿Y ahora qué? Hay otro salmo que dice, al Señor he puesto
siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y la idea es, no me moverán, no porque yo soy fuerte o porque yo lo valgo, como nos dice la sociedad. No nos moverán porque nuestros cimientos están puestos en el Señor. Y cuando nuestra vida y nuestros cimientos están puestos en el Señor, nosotros confiamos en Él. Aunque no lo entendamos. Dios no nos ha dicho que tenemos que entender todas las cosas. Si supieras la de preguntas que yo tengo, la de dudas que tengo. Pero sabes, yo he entendido, yo no soy quien para saberlo todo. Yo soy de las personas que se tienen que someter a Dios para hacer su voluntad. Y Dios obrará como Él quiera hacerlo. Nos dice ahí en ese versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y es que ahí nos muestra que Satanás también tiene que venir y rendir cuentas a Dios. Satanás tiene poder, pero Satanás no es todopoderoso. El único que es todopoderoso es Dios. La Biblia nos dice que en este tiempo Satanás es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Pero el príncipe, ¿quién sigue siendo el rey? Dios. Dios es el soberano. Dios es el que está al control. Dios es el que marca los tiempos. Dios es el que hace su voluntad. Yo tengo que rendirme a ese Dios. Aún en medio de cualquier circunstancia, aún en medio de cualquier problema, aún en medio de cualquier dificultad. Dice el verso 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y a la pregunta del Señor a Satanás, mire cómo éste responde. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Casi como quien no quiere la cosa, ¿no? Ve, aquí diríamos, vengo de dar una vuelta, ¿verdad? De ver cómo van mis negocios por ahí, por la tierra, sin decir realmente lo que es Satanás. Dice su palabra en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabéis qué es lo que quiere el enemigo? Satanás, morder, destruir al hijo, a la hija de Dios, destruir las familias, destruir las iglesias. Si puedes destruirla, al diablo no le importa la gente no creyente. ¿Sabes qué? Esa gente está comiendo en las manos del diablo. A él no le importa esa gente. ¿Sabes a quién le importa a él? Le importas tú y le importo yo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos vivir para honrar a Dios. Queremos vivir para glorificar su nombre. Y eso al diablo le chirría, le molesta mucho. Dice ahora el versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, y esto es interesante, porque ahora van a hablar acerca de Job. ¿Y quién comienza la conversación? No es Satanás, es Dios. Por eso este libro nos habla acerca de la grandeza de Dios. Si yo estuviera en esta historia, ¿saben qué? Yo sería de los que le diría, si están en esa conversación Satanás y el Señor, no me metas en la conversación, porque es duro lo que le va a pasar a Job ahora. Pero dice ahí en el verso 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a quién? A mi siervo Job. Primero, no hay un calificativo más grande que se le pueda dar a un hijo o una hija de Dios. Dice ahí, mi siervo. Mi siervo. ¿Sabes qué? Que el Señor pudiera llamarnos a cada uno de esa manera. Que cualquier cosa que hace, lo hace únicamente para su gloria. Mi siervo Job.
Y ahora vuelve a hablar de esos 4 calificativos del versículo 1. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es como que Dios mismo le pone ahora el caramelo en la boca para que Satanás pida permiso para poder atacar a Job. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios permite esto? No lo sé. Yo solo sé que Dios es soberano. Yo solo sé que Dios está al control. Y si Dios lo hace en primer lugar para su gloria. Lo hace en primer lugar para su honra. Lo hace para que su nombre sea glorificado. Y miren cómo contesta Satanás en los versículos del 9 al 11. Pero dice el 9 ahora. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo. Miren lo que dice Satanás. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? No sé si lo entienden. ¿Saben lo que le está diciendo Satanás al Señor en ese versículo? ¿Tú te crees que el ser humano te ama, Señor, simplemente por quien tú eres? ¿Tú te crees que te ama por tu grandeza? ¿Tú te crees que te ama porque sí? ¿Tú te crees que Job se levanta de mañana y ora porque sí? Mira lo que dice el verso siguiente. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Lo que Satanás le está diciendo al Señor es, así cualquiera. Así es fácil. Mira, tú me pones el ejemplo de Job, le dice Satanás. Mira, lo has cercado. Le ha dado 10 maravillosos hijos. Le ha dado riquezas como no tiene nadie. Dice ahí en el 3 al final que no había uno tan grande como Job en todos los orientales. Así cualquiera. Así hasta yo, podría decir alguno, amaría a Dios y le serviría. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Debemos recordar, Satanás no es omnisciente. Dios sí es omnisciente. Dios sí lo sabe todo, Satanás no. Y Dios juega con ventaja. Dice ahora, toca lo que tienes y verás si no blasfema contra ti. Interesante. Verás si entonces Job ya no se levanta temprano y ya no te sigue adorando como lo hacía antes. Toca lo que tienes. Versículo 12 ahora. Dijo Jehová a Satanás, ok, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Interesante. ¿Quién pone las normas aquí? Dios. Dios le dice a Satanás hasta dónde puede llegar con Job. Le dice, ok, mira, todo lo que Job tiene a su alrededor, sus posesiones, su familia, todo está en tus manos. Solamente a él no lo toques. Hoy no hablaremos de esto, pero si llegamos al capítulo 2, Satanás tiene que volver a pedir permiso para tocar a Job. Y es porque llega ahí y le tiene que decir en el capítulo 2, ahora Señor pido piel por piel, toca su vida. Y es Satanás, y es el Señor el que pone las normas. Y Satanás entonces sale de la presencia del Señor y ahora va en busca de Job. Versículos del 13 al 22, la tercera parte, la actitud frente al dolor. Recuerdan que al principio el Señor dio 4 calificativos maravillosos de Job: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Como quien no quiere la cosa, Satanás le va a dar ahora a Job 4 golpes durísimos
para que de alguna manera le lleven a maldecir a Dios. El primero de los golpes, versículos del 13 al 15. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ese es el primero de los golpes que Job recibe. Y nos dice en el versículo 3 que Job tenía 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y el número suficiente de criados, de trabajadores para trabajar con esos animales. Y en un momento dice que viene uno de ellos corriendo y le dicen a Job en ese primer golpe: Job, mira, estaban paciendo los animales, vinieron en este caso, ¿quiénes eran? Dice, los sabeos, los mataron a todos a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 16, el segundo de los golpes. Dice, aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Si la primera de las noticias ya había sido dura, esta noticia todavía era más dura, porque en esta segunda noticia, en la primera Job podía culpar a los malvados, a los sabeos, siempre hay gente mala, pero en esta segunda noticia, ¿a quién culpa? ¿Cuál fue la destrucción? ¿De dónde viene? No fueron unos malvados. Dice ahí en ese versículo 16 que fuego de Dios cayó del cielo. Y si fuego de Dios cayó del cielo, humanamente hablando, ¿quién está detrás de todo eso? Parece que Dios mismo. Tercero de los golpes, e imagínense la escena. Ha venido uno corriendo y le da la primera noticia. Ese todavía está hablando cuando llega otro corriendo y le da la segunda noticia. Miren la tercera noticia, versículo 17. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Yo creo que en menos de un minuto Job ha sufrido estos 3 duros golpes. Venía uno corriendo, le daba la noticia, venía el otro corriendo, le daba la segunda noticia, venía el otro corriendo, le daba la tercera noticia, y en un momento Job ha perdido todos sus criados, todos sus trabajadores y todas sus posesiones. Es como que Satanás estaba dándole un hachazo con el hacha, uno, otro, para llevarlo y darle el golpe más duro al final del todo. Versículos cuarto golpe, 18 y 19. Dice el 18: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y aquí parece que se comienza a poner la cosa más seria. ¿Recuerdan hasta este momento básicamente a qué se dedicaba Job? ¿Saben a qué se dedicaba Job? A adorar a Dios, a levantarse muy temprano, a ofrecer sacrificios y holocaustos por cada una de sus familias, a orar, a poner el día en las manos del Señor. Se iría a sus trabajos, a sus negocios, pero siempre teniendo en mente que lo que él quería era agradar a Dios. Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin Job comerlo ni beberlo. En un momento ha perdido todas sus posesiones, todos sus criados, y lo que es más duro, con este cuarto golpe, 10 hijos.
Mira, yo sé que hay dos maneras de ver esta historia. Si eres padre o madre o si no eres padre o madre. Si no eres padre o madre todavía, seguramente verás a Job después como un tipo heroico. Pero los que somos padres o madres, aquí presentes, yo casi que no quisiera ni pensar en ello. Job acaba de perder, ¿cuántos? 10 hijos. ¿Y cómo los ha perdido? Dice que un fuerte viento vino, tiró la casa, los mató a todos. Solamente dice que escapó uno de los criados para darle la noticia. Nuevamente, humanamente hablando, ¿quién estaba detrás de todo eso? Parece que es Dios. El mundo de Job, bajo sus pies, el piso comenzaba a temblar. Él no sabe qué hacer ahora. Él no sabe qué pensar. Miren lo que Job hace. ¿Recuerdan lo que le dice Satanás en esos versículos del 9 al 11? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Y eso es importante a lo largo de todo el libro. De ello hablo también ahí en el libro. Fíjense, dice, ¿por qué lo has cercado? Porque lo has cubierto. El Señor le dice, vale, toca todo lo que tiene. Lo toca y vamos a ver cómo Job reacciona. Ahí, versículo 20. Entonces Job se levantó, eso quiere decir que Job estaba sentado, rasgó su manto, rasuró su cabeza. El rasgar el manto y rasurar la cabeza eran cosas típicas de aquel entonces. Job dice que se levanta, se quita el manto, se rapa la cabeza. Y miren lo que dice ahora. Dice ahora, y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Durísimo. Y adoró. Y adoró. Esa adoración no es una adoración como cuando estamos cantando, alabando al Señor y podemos estar en un momento emocionado, ¿verdad? Esa adoración es completamente diferente. Es la adoración que viene de un corazón que está completamente roto, completamente abatido, completamente destruido. A mí solamente de pensarlo me pone la piel de gallina, los pelos de punta. Este hombre se postra en tierra y adora. ¿Recuerdan lo que le dijo Satanás a Dios? Que Job no sabía de esa conversación. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Sin saberlo, Job le está dando una auténtica bofetada a Satanás. Le está diciendo, sí, hay hombres y mujeres que temen a Dios de balde, que quieren alabar y adorar a Dios simplemente por quien es Dios, por su grandeza, por su majestad, por su poder, porque Él está al control de todo. Job pudo haber tomado dos decisiones, quizás levantar el puño, gritar, maldecir, y a lo mejor hasta lo hubiéramos entendido, hubiéramos sentido casi que hasta empatía por Job. Pero no, Job toma la actitud de adorar a Dios. Luego, si entramos de los capítulos 3 en adelante, vemos como Job, después de tanto tiempo, es normal, Job también se desespera. Job llega más adelante incluso a levantar su puño y a decir, Dios, tú parece que eres un árbitro. ¿Por qué sucede eso? Porque tiene 3 amigos que lo único que le están diciendo es, Job, si tú estás en esta situación es porque has pecado. ¿Qué nos enseña? De eso hablo también en el libro. Cuidado a la hora de dar consejos facilones a otros, ¿verdad? Es fácil decirles a otros lo que tienen que hacer. Miren, si yo no supiera nadar,
yo sería capaz de decirle a una persona, si estamos en una piscina o en una playa, yo le diría, mira, tú métete en la piscina y comienza a mover las manos y comienza a mover los pies para que aprendas a nadar. Y si esa persona no sabe nadar y es tan ingenua que me cree, ¿sabes qué va a pasar? Que se hunde. Se hunde. Por lo tanto, cuidado a la hora de dar consejos también. A la hora de decir a otros, los amigos, le decían lo que parecía que era lo de costumbre. Si estás mal, si estás sufriendo y luego con esa enfermedad es porque has pecado. Y Job no había pecado. Simplemente esto era el propósito de Dios para su vida. Dice el versículo 21 aquí de Job, después de postrarse en tierra y adorar, Job dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Por encima de cualquier circunstancia, Job sabe que su vida depende de Dios. Satanás le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Job, sin saberlo, dice, sí. Desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo volveré allí. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Eso es madurez. Yo sé que eso no es fácil para ninguno de nosotros. A mí me cuesta mucho entenderlo. Es más, por gusto yo no hablaría de estas cosas. Pero si está en la palabra del Señor, tenemos que hablar de todo el consejo de Dios, de todo lo que la palabra del Señor enseña. Y termina diciendo el versículo 22, en todo esto no pecó Job contra Dios, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En ningún momento Job echó la culpa a Dios de que Dios decidiera quitarle aquello que le había dado antes. ¿Por qué? Porque nuestras vidas, porque lo que tenemos depende de Dios. Recuerda siempre, si tú tienes algo, una casa, un trabajo, una familia, hermanos, familia, lo que quieras, no es tuyo. Tu vida no es tuya. El mundo nos dice, tu vida es tuya, haz con ella lo que quieras. No, nuestra vida, los que hemos creído en Dios, le pertenece a Él, le pertenece a Él. Yo no puedo hacer cualquier cosa que desagrade a Dios. La hago, sí, pero no debo hacerla, porque me debo a Dios. Mis pensamientos se los debo a Dios. Mi andar se lo debo a Dios. Mi pensar se lo debo a Dios. Déjame terminar. En este momento quiero terminar con un pasaje en Éxodo, capítulo 33. Una promesa del Señor para tu vida y para mi vida en este día también. Te pongo rápidamente en circunstancia, en el contexto. El contexto nos viene hablando acerca de cuando Moisés ha sacado al pueblo de Egipto y lo ha llevado por el desierto. Y llegaba un momento mientras el pueblo estaba en el desierto que el pueblo era duro de cerviz ante el Señor. Y dice en el capítulo 33, versículo 1, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia lo daré. Y dice ahora el verso 2, y yo enviaré delante de ti el ángel. Y el versículo 3, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Lo que el Señor le está diciendo a Moisés es, mira Moisés, este pueblo me está sacando de mis casillas. A partir de ahora voy a mandar al ángel que vaya con ustedes, pero yo no voy a ir, porque si no, en una de esas voy a acabar con todos. Y ahora Moisés ora al Señor a partir del versículo 12. Dice el verso 12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre,
y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés le dice en el versículo 12, al final, tú todavía no me has dicho quién enviarás por mí, nosotros. El Señor se lo había dicho el ángel. Pero ¿sabes qué es lo que pasa con Moisés? Moisés no quería que fuera el ángel. Moisés quería que fuera el Señor. Y con el versículo, con la promesa que yo te quiero dejar en este día, que también es para mí, es ese versículo que seguramente lo sabrás de memoria. Es el versículo 14 de Éxodo 33, donde dice, el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Yo no sé cómo tú te encuentras en esta mañana. Yo no sé por lo que puedas estar pasando. Pero su palabra, el Señor te dice y me dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Quieres descansar? En las mejores manos. Esas son las manos del Señor. Confía en Él, no podemos hacer otra cosa. Muchas veces nosotros nos desesperamos, pero lo que tenemos que hacer es confiar en que el Señor lo tiene todo bajo control. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Deseo que el Señor traiga paz, traiga descanso a tu corazón y a tu vida. Permítanme orar y antes, para terminar, ahora viene la publicidad. Recuerden, los que quieran el libro, Job ante la grandeza de Dios, lo que saque del libro va todo para el ministerio, son 15 euros y es para el servicio del Señor. Vamos a orar. Señor, queremos alabarte, queremos adorarte y darte gracias por este día. Darte gracias por lo bueno que tú eres, porque tú nos has permitido llegar hasta aquí, congregarnos, Señor. A veces damos por hecho muchas cosas, Señor, pero si hoy hemos podido desayunar, levantarnos de la cama, si hemos podido estar aquí, ha sido únicamente por pura gracia tuya. Te alabamos, te adoramos, Señor, y yo quiero pedirte por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendice sus vidas, bendice sus corazones y ayúdalos en todo momento, Señor, para que todos podamos alabarte y adorarte como únicamente tú te lo mereces. Te lo pido y te doy las gracias en el nombre y por los méritos de Cristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Le damos muchas gracias a Dios por su palabra, a Bruno también por exponerla a nosotros y pidiéndole a él, a Dios, que sea real en nuestras vidas. Vamos a terminar este culto, vamos a ir terminando y vamos a responder a Dios en adoración con una alabanza. Y también recordar que aunque la ofrenda no se recoge en mano, si alguien tiene 10 ofrendas, lo puede poner atrás en el cajoncito, ¿vale? Así que los que quieran se pueden poner en pie y vamos a terminar este culto adorando a Dios. El mundo se mueve por ti, en tu
gracia, arrojas destellos de luz. Por ti se mantiene la tierra con sentido. En ti tenemos un lugar. La imagen del Dios invisible, Jesucristo, el primero de toda creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, Rey de reyes, lo que vemos y lo que no se ve. Él es anterior a todo. Es el Verbo y todo subsiste en Él. El primero de entre los muertos, Cristo vive, el Rey de toda la creación. Es también la cabeza de la iglesia, somos su cuerpo, nos presenta santos e intachables, somos su herencia, en Él vive la plenitud de Dios y resplandece. Fue Jesús el que el velo rasgó, para siempre reconcilió. En Él todo su cruz perdió la paz. Su sangre es vida, nos dio la eternidad. Reconcilió en Él todo, su cruz vertió la paz. Su sangre es vida, nos dio la eternidad. Sí, Señor, gracias porque hemos podido estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre, Señor. Gracias porque tenemos la libertad de hacerlo, porque podemos adorarte, alabarte, abrir tu palabra, Señor, y escucharte. Gracias por lo que tú nos has hablado, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos amas, Señor, porque tu Hijo Jesucristo es una prueba de ello, Señor, y te pido que vivamos nuestras vidas como tú quieres, Señor, siguiéndote, Señor, queriendo conocerte más
Y te pido que en esta semana, Señor, no nos olvidemos de todo lo que hemos aprendido hoy, Señor, sino que lo guardemos y lo pongamos en obras también, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hemos terminado.